Buenos días, queridos telescuchas. Bueno, espero que estén todos muy bien en casa, en la oficina, donde quiera que nos estén viendo, en sus celulares o en sus laptops. Ahora estamos con Ávila al aire en tu programa Winder Alvis con el deporte. Hoy tengo una invitada de postín, tengo una invitada súper especial. Se trata de mi alumna. Se llama Mónica Leidar. Mónica Leidar, que acaba de llegar de Bolivia, de la ciudad de Sucre, en Bolivia, a 2.800 metros de altura, donde ganó una cantidad de medallas, entre ellas 4 de oro, Mónica. 5 de oro, una de bronce y una de plata. 5 de oro, una de bronce y una de plata. Qué bien. Imagínate. ¿Esa fue tu primera competencia internacional? No. Ya he viajado varias veces antes. Muy bien, me agrada, eso estuvo magnífico. Cuéntanos de tu experiencia, sobre todo allí en Bolivia con esa altura y que supuestamente les habían dicho que iba a estar la temperatura muy baja, pero como me contaste, no estuvo tan baja y en la tarde hacía medio calor. Cuéntanos esa experiencia para nuestros alumnos del Colegio Integral Ávila que aún no han salido a representar a su país y tú tuviste esa participación tan destacada, pero tan destacada que nos hiciste orgullosos a todo el país, pero en especial a nosotros acá en el Colegio Integral Ávila y a tus familiares. Cuéntanos. Bueno, con respecto a la altura, eso creo que depende también de tu preparación. Por ejemplo, a los de Venezuela no nos afectó tanto, pero porque nosotros estuvimos, bueno, yo estuve 2 semanas antes, pero toda la demás selección estuvo 3 semanas antes haciendo una concentración en Mérida. Y yo creo que lo del frío tampoco nos pegó tanto porque cuando estábamos en Mérida sí hacía mucho frío en las mañanas. Y bueno, ya cuando llegamos a Bolivia ya estábamos acostumbrados. Ok, muy bien. Mira, Mónica, hay un caso especial de la natación. Mucha gente cree que la natación es un deporte individual, pero la natación tiene ciertas pruebas que son de carácter en equipo. Yo quiero que le expliques a todos los que nos escuchan y que nos ven cómo se trata esas competencias de relevo en la piscina. Bueno, tú tienes 16 pruebas individuales, así sea que nades el estilo individual o sean combinados o sean solo libres, pero también hay distintos tipos de relevo. Por ejemplo, hay relevo de 100 libres, relevo de combinado, o sea que uno va a cada estilo. También hay relevo de 200 libres y también hay relevos mixtos, o sea que son 2 niñas y 2 varones. Mixtos hay de libre, o sea que todos nadan libre, o combinado, que se turnan los estilos. Y bueno, más que todo, eso los relevos siempre lo terminan nadando los velocistas. Por ejemplo, yo de esta competencia eran 4 relevos, yo nadé 2. Porque yo no soy tan ahora de velocidad, pero tengo un 100 que, bueno, me salva ahí. Porque es un 100 en estilo. Entonces fui en el relevo de niñas de combinado y en el relevo de mixto de combinado. Okay. Pero, por ejemplo, yo tengo una amiga que ahorita ella tiene una muy buena marca en 100 libre. Y eso a ella la lleva básicamente a todas las selecciones abiertas. Porque teniendo el cuarto mejor tiempo, así seas la más lenta del relevo, pero teniendo el cuarto mejor tiempo, eso te lleva a todas partes para que te utilicen para el relevo. Por eso todos los atletas intentan tener un buen 100 en cualquier estilo. Me dicen, y me comentaste tú la otra vez en clase, que tu estilo favorito es mariposa. Bueno, yo nado mariposa y espalda, individual, 100 y 200, y nado también todos los combinados. ¿En cuál de esas pruebas te sientes más tranquila, más cómoda? Bueno, realmente es por épocas. Por ejemplo, si esta temporada, mejor dicho, entrené más esta, en la competencia capaz me siento mejor en esta, pero es muy relativo. O sea, me puede ir mejor en una que otra, aunque la otra la haya entrenado mejor, pero tiende a variar. Ok. Mónica, vamos en el plano de la preparación. Vamos en el plano de la preparación para que nuestros alumnos entiendan qué pasa con la preparación, qué sucede en los bastidores, detrás de bastidores en lo que se refiere a entrenadores, en lo que se refiere a preparadores físicos. Tienes un consultor psicológico, tienes un asesor psicológico. Cuéntanos. Bueno, por ejemplo, yo nado 2 veces al día
En la parte de natación, que me entrena mi entrenadora, y hago una vez físico, que es en las tardes, que tengo otro entrenador. De parte de psicólogo y todas esas cosas, por ejemplo, psicólogo no tengo, pero sé de personas que lo tienen. Eso depende si tú te crees como si, o sea, tú te consideras que lo necesitas. Igual que nutricionista. Yo tengo un nutricionista, pero realmente mi alimentación es más que todo saludable en general. Pero hay personas que sí tienen una alimentación súper, súper estricta. Y la selección de Venezuela no tiene un plano psicológico, un psicólogo que viaja con las selecciones. O sea, a esta, por lo menos yo no vi que viajara con nosotros. Llevan más es que sí que doctores de servicio médico, llevan a todos los entrenadores, llevan a gente que nos ayuda a organizar las cosas. Pero sí sé que en el Instituto Nacional de Deporte, en el IND, hay psicólogos, porque antes de cada competencia internacional nos mandan a nosotros a ir a hacer un circuito médico, donde hay cardiología, odontólogos, psicólogos, y te hacen pasar por todas las estaciones, traumatología, sea lo que sea. Ok, en ese punto voy a hacerte una referencia. Supongamos, estamos ya próximos para la salida de una final y faltan unos 30 minutos y te entra un poco de presión, o cuando te vas a montar al taco de salida, te sucede algo, empiezas a pensar, no hay nadie que te asesore allí en esa competencia. Entonces, si hubiese pasado en Bolivia. No, ahí no hay nadie más que todo, ahí entraría tu entrenador. O sea, yo no sé cómo eran hace mucho tiempo que las selecciones eran más organizadas y era un staff más grande de personas que las acompañaba, pero en estos momentos la psicóloga no he visto que viaje en en estas últimas competencias. Sí, te lo digo, te lo comento porque yo estuve 17 años en el Emil Friedman, trabajando al lado de Marianela y trabajando al lado de Oscar Wen, los hermanos Wen. Y, y la preparación era tan ardua para ese tiempo, para un seleccionado nacional, que en ese tiempo teníamos una cantidad de atletas que venían del exterior, venían de las universidades de los Estados Unidos o de Europa para ir al Freeman. Se adecuaban un poco con Oscar y luego salían de aquí para el país donde iba a hacer la competencia. Allí nosotros trajimos un invitado acá y tuvimos a Nicky Lilienthal. Era un excelente velocista. Tuvimos a Irene Chueco, que fue Miss Venezuela también. Estuvo en el concurso de Miss Venezuela. Muy buena atleta. Tuvimos muchísima gente importante y llevamos allá. Estuvieron entrenando los 4 que fueron al relevo de Atlanta, de las Olimpiadas. Y estaba Rafael Manzano, era nuestro alumno, por cierto. Gran amigo que lo invitamos aquí a nuestra emisora, estuvo con nosotros acá. Y había asesoría de psicólogos para ello. De hecho, el psicólogo hablaba inglés porque Nicky Lilienthal ya no hablaba casi bien el español. Tenía muchos años en los Estados Unidos. Nosotros lo tuvimos desde pequeño en el colegio, pero luego se fue a Austria y luego a los Estados Unidos. Y él iba para el relevo de las Olimpiadas. Estaba Francisco también, en el Tiburón Sánchez. Ajá. Bueno, todos esos estuvieron con nosotros allá. Y había preparación. Nosotros en el colegio nos encargamos preparación física y natación. Lo demás lo hacían psicólogos. Siempre estaban 2 psicólogos con ellos. Era los Juegos Olímpicos de Atlanta. No, y eso de las selecciones, como se conforman, yo he visto, por ejemplo, fotos viejas que antes eran grupos más grandes de personas que los acompañaban. Sí. Y no solo eso, sino que antes o bueno, lo que yo he notado, antes los que iban a las selecciones, por ejemplo, a una de mayores o algo así, por ejemplo, yo ahorita estoy como en el paso de entrar a la selección de mayores, o sea, estoy intentando entrar. Porque si llevas una prueba es como complicado, tienes que tener otras más. Claro, sí. De mayores es que, bueno, puedo competir yo contra alguien de 30 años. Y lo que se ve ahorita en las selecciones es que son personas mucho más jóvenes. O sea, hay unas excepciones. Pero antes una selección de mayores, una niña de 15 años, 16,
no podía ni verla. Exactamente. Antes era todos 20, 21, 22, o sea, y si entrabas con 18, eras como wow. Sí. Porque, bueno, la gente se va retirando y esas cosas. Por ejemplo, esta selección que yo fui ahorita era de 14 a 18 años. Muy joven todas. Sí, y por ejemplo, yo fui con 15, pero compito por 16. Pero, por ejemplo, toda la selección de Venezuela antes, si hubiera sido en otra época, hubieran sido todos de 18, porque era muy, muy complicado entrar. Sí. Ahorita ves a personas entrando con 15, ves a personas entrando con 17, que no normalmente pasa. Sí, ha cambiado ese ámbito en la escogencia de las edades, sobre todo. Pero también es porque hay un mayor desarrollo. Los niños están comenzando mucho antes a ser competitivos. Y sobre todo en esta calidad de Juegos Panamericanos. Yo recuerdo haber estado en los Juegos Panamericanos del 83 aquí en Venezuela. ¡Wow! Y aquí nos codiamos con todos los mejores del mundo en esa fecha. Me acuerdo que vimos a Greg Longani, era el clavadista principal de la selección de los Estados Unidos. Ese hombre sacaba puro 10 en todos sus clavados. Era increíble el profesionalismo que había. El equipo de baloncesto que vino a los Juegos Panamericanos, estaba Michael Jordan, estaba Chris Mullin, estaba Wyman Tisdale, vinieron Sam Perkins, vinieron solo atletas que ya iban a firmar al profesional en 4 o 5 meses. Era el draft. Muchos de ellos estuvieron en el draft y otros ya se habían sido escogidos por los equipos de la NBA. Vino un equipo de béisbol increíble. El softball femenino era súper profesional y Venezuela tenía muy buenos equipos, sobre todo en béisbol y softball femenino. El softball femenino venezolano era pero muy competitivo. Teníamos jugadoras en todas partes del mundo ganando dinero y mucha promoción en cualquier liga del mundo. Era increíble estar en la pileta de Naciones Unidas y ver la calidad de atletas que teníamos nosotros como venezolanos. Bueno, Francisco Sánchez era un fenómeno, pero a la larga también habían otros más fuertes. Mestre, Alberto Mestre, estaban muchísimos atletas de calidad y totalidad que competían en primera lid en la NCAA y en natación. O sea, me recuerdo, fue mayor, me recuerdo muchos que tuve allí en el Freeman, que los ayudé momentáneamente en el plano físico, porque, vuelvo y te repito, mi compadre Oscar Wayne era el entrenador de la selección de Venezuela en ese tiempo. No, y Oscar fue entrenador de la selección, creo que la última selección que fue en 2021, que fue a Rosario, fue a Argentina. Argentina. Y él sigue siendo entrenador del Freeman, tengo entendido. Sí. O sea, lo que pasa es que ya sus hijas ya tienen nietos, entonces ya no está tan pegado al Freeman, pero sí sigue como entrenador y va a las competencias. Sí, él está de asesoría. Me dijeron hace poco que habían cambiado la coordinación de deporte y él había quedado como coordinador general de algunas cosas de deporte, que son muchos años también que Oscar tiene en el deporte. También está Víctor, no sé si lo conocen. Víctor es un kinesiólogo ahora. Él estuvo en selecciones de mayores y esta gente que compite en nados cruzando el Orinoco y cruzando el mar y muchas cosas. En el Freeman había de todo eso. Sí. Bueno, me dicen que estuviste estudiando también en el Humboldt. Sí, yo Cuéntame. estudié en el Humboldt también. Desde chiquitica entré en kinder y bueno, hasta 10ª clase que me pasé para acá. Eso está muy bien. Bueno, tú siempre has estado acá ahora y te hemos recibido con los brazos abiertos, ahora mucho más, porque tenemos por allí algo que vamos a pasar ahora, que fue un recibimiento que te hicimos. Vamos a disfrutar de ese en cuanto a nuestro gran productor, Carlos Machado, nos los coloque allí en pantalla para poder disfrutarlo ahora acá con nuestra alumna Mónica Leida. Mira, aquí está el recibimiento que le hicimos en nuestro colegio el día siguiente de tu llegada. Allí están con las medallas. Me hace una pena horrible ese momento. Sí, Te acompañé y te veía que estabas... Soy un poco penosa en ese aspecto. Pero cuéntame esa experiencia, Mónica, que me encantó muchísimo y te mereces todo lo mejor.
Sí, yo soy un poco penosa en público porque yo soy de las personas que yo puedo nadar, puedo hacer todo lo que tú quieras, pero me pones a hablar y es como, Sí. uy, Pero mira, aquí te estás desenvolviendo muy bien. ¿Ah? sí, porque es distinto, estamos hablando, no tengo las medallas encima, no me siento con Ah, un si tuviera la compromiso. medalla encima, te vas a sentir entonces mal. No puede ser. No mal, pero me da pena. Sí, mira allí, mira esa fotografía. Sí, El compañero que te entregó el ramo de flores, Diego. Diego Moncada. Sí, él entrena conmigo todas las tardes. Sí, Diego Moncada también nos ha representado muy bien. Sí, él no era de mi club, él era de las Naciones Unidas y se cambió ahorita en enero. Sí, sus padres me dijeron que se cambió también por la distancia. No, y porque realmente es un cambio. O sea, el club en donde yo estoy es un poco más avanzado. O sea, Sí. hacemos cosas más específicas. No es tan... Yo conozco al entrenador. Ahorita yo justamente viajé con el entrenador del equipo donde estaba Diego. Se llama Luis Villasmil. Un entrenador que sabe demasiado. Tiene 2 Olimpiadas. Tiene las de Londres de 2012 y tiene las de Río en 2016. Perfecto. O sea, donde ser entrenador olímpico es un... Ya, es un privilegio. Súper. Pero, no sé, yo creo que Diego quería un cambio y se pasó para mi club, que a mí me entrena una entrenadora que se llama Nairelis Cáceres. Y bueno, siento que es más específico. Además, si quieres nadar esto o lo otro, o sea, es mejor. O bueno, eso creo yo. Aunque ahorita que tuve la oportunidad de viajar con él, yo no lo conocía muy bien. Él tiene una experiencia que es increíble. Sí, te nutre mucho como atleta. Sí, sí, y tiene un conocimiento de absolutamente todo. Eso es beneficioso, eso es muy bueno y además muy bueno cuando el atleta siente que el entrenador posee el conocimiento porque hay más confianza en lo que se está haciendo. Claro, más bien yo me acuerdo que los días que yo llegué a Mérida, él ya tenía 9 experiencias de altura, o sea, de entrenamientos en altura. La de mi entrenadora era la primera, porque mi entrenadora es súper joven. Entonces, los primeros días que llegué yo decía, ¿por qué estamos haciendo tan poco? No sé, y esto y lo otro. Y yo estaba asustada porque, claro, yo nadaba pruebas que eran duras, no nadaba 50 y 100, yo nadaba pruebas un poco más largas. Claro. Pero no, luego me explicó que en altura no puedes hacer tantos metros ni esfuerzos tan largos porque es peligroso. Sí, señor. Muy peligroso. En el plano médico es bastante peligroso. Por eso te preguntaba si había asesoría psicológica en la competencia, porque yo recuerdo estar en La Paz en un campeonato de baloncesto y tenían bombonas de aire y de oxígeno detrás en las gradas y detrás de las bancas de los equipos, y se usaron bastante. Se usaron tanto como para atletas como para árbitros. Acuérdate que nosotros corríamos mucho más que muchos jugadores y no tenemos cambio. Y esos campeonatos se hicieron con 2 árbitros, no se hacían con 3 como ahora. Y las usaron Sí, bastante. en Mérida, por ejemplo, nos hacían exámenes, o sea, cada vez que nos levantaban, se hace de 6 a 6:20 nos levantaban, porque llegaban las doctoras a nuestras habitaciones, nos tomaban la oxigenación, la saturación del oxígeno y las pulsaciones, todas las mañanas. Cuando estábamos en reposo, o sea, por eso no nos podíamos levantar, porque en reposo pasaban 5 minutos y te la tomaban ya parada, Sí, pegada a la pared. Y la verdad que luego nos reunían y nos ponían unas gráficas, como tu adaptación es esta. Y cada semana nos iban haciendo nuevos Así es. estudios. Y bueno, tú ahí más o menos veías, no, el atleta se está adaptando, al atleta le falta esto, al atleta le falta lo otro. Y más bien trabajaron con, ellas nos decían, si tuviéramos más más artefactos. fuera mejor. Sí, más tecnología. Claro. Saturación de sangre con el aire perdido, en reposo, también en funcionamiento, en desarrollo y luego después en descanso. Sí, también Todas esas mediciones se hacen. un día nos sacaron la sangre, bueno, 2 días. Hay un trabajo que se llama tolerancia, que es como tu mayor esfuerzo, pero pocos esfuerzos. Y eso lo hacíamos el miércoles en la tarde. Y el jueves en la mañana, antes de desayunar, nos hacían exámenes de sangre, donde nos medían el CK, creo que se llama, Ajá. y había algo, uracila, algo así. Hay uno que es para saturación de carbohidratos. No, era que te medía como el cansancio muscular o lo que muscular. soportabas. Uracila, algo así se llamaba.
Y ahí, por ejemplo, te dan dos resultados. El de cansancio muscular y el de, o sea, dependiendo de tu cansancio muscular, cuánto más aguantabas. Le medían también el ATP, no sé, un Exacto. trifosfato. Por ejemplo, tú salías que muscularmente estabas súper cansado, pero realmente el resultado que importaba era el cuánto tu cuerpo aguantaba. Por ejemplo, si tú salías súper cansado muscularmente, era que hiciste un esfuerzo. Pero si salías que aguantabas más, los entrenadores te podían Te pedir podían más. pedir más. Si Sí. tú salías fresco, es que saben que no hiciste un esfuerzo. Y si tú salías cansado y reventado, Eso es ahí para ya ellos saber, sabían que... eso es para saber si había agonía muscular y si alguno se podía lesionar durante el Exactamente. entrenamiento. Y para ver cuánto más puede dar tu atleta. Claro, y cuando estén a la altura, a ver si podía rendir y aguantar esa temperatura ya. Sí. Así mismo, o sea, la saturación de sangre ahora técnicamente y con tecnología se mide muchísimas cosas. Se mide la capacidad respiratoria y todo, para ver si él estaba en otro ambiente, el agua es otro ambiente. Sí, porque no es lo que estás acostumbrado, no es la tierra, No, es de exactamente. sensibilidad. Así mismo. Cuéntanos cómo fueron tus inicios, Mónica, que ahorita vamos a ir a un corte comercial, tus inicios cuando niñita, a ver qué sentías, que tengo muchos niños que le tienen miedo al agua y no se han experimentado y no saben que es beneficioso, que para la salud es excelente, que es el deporte que más músculos mueve y todo y se desarrolla. Cuéntanos. Bueno, sinceramente yo empecé a nadar, o sea, mis papás me metieron en natación porque mi familia siempre ha sido de ir a la playa, de el mar, de vacaciones, siempre en la playa. Entonces, claro, al mar se sabe que hay que tenerle respeto. Entonces mi papá siempre me enseñó a nadar. Bueno, él tenía una frase que él decía, el que no nada se ahoga. Y nosotros íbamos a Higuerote cuando era chiquita y él me lanzaba y yo 3 años y mi mamá se asustaba porque él me lanzaba y él le decía a mi mamá, no, esa niña aguanta, tranquila, que no se va a ahogar. Cuando se esté ahogando yo la salvo. Y bueno, yo así aprendí a nadar realmente. Luego me metí en el equipo del colegio y O sea, bueno, fue obligatorio la cosa. sí, al principio era porque tenía que aprender a nadar. Y luego, bueno, me gustó. Ya hacía competencias con mi papá. Bueno, ya a mi papá no le gusta hacer competencias conmigo. Pero en ese momento, él competía conmigo cuando me Hombre enseñó a nadar. inteligente, hombre inteligente. Y luego me metí en el equipo del colegio, pero realmente no entrené tanto con el equipo del colegio porque yo empecé con los chiquitos y luego el del colegio me dijo, no, te tienes que pasar al equipo. Y me pasé al equipo, pero realmente no entrené mucho ahí. Yo competía en la liga, en la LIN, que ya eso casi no existe, pero es porque ya no hay tantas personas. Pero simultáneamente yo entrenaba en otro lugar con gente de más alto nivel, porque bueno, mis papás ya querían que yo pasara nivel y ya yo realmente estaba aburrida en el colegio. Y bueno, así fui y estuve con ese mismo entrenador hasta que empezó la cuarentena. Luego en la cuarentena todo se paró y nosotros estando en la liga de no ser federados, agarraron a un grupo de los más rápidos, por decirlo así, y nos llevaron a una competencia de federados. Pero era solo para ver cómo estábamos. La medición. Ajá, la LIN compitió como un equipo en la liga de federados y yo me recuerdo, a mí me fue súper bien. Yo fui la primera niña no federada en ganar una medalla en competencias competencias federadas. Eso nunca se veía. Y desde ahí mis papás y yo como que tomamos la decisión, dijimos, no, ya es hora y eso, pero decidimos cerrar el ciclo del año de competencias de no federados y luego me federaban. Y eso fue antes de la cuarentena. Luego paró todo y hubo un entrenador que me vio en esa competencia, que era del Friedman en ese momento, que se llama Juan Francisco Morales. Ajá. Y él en cuarentena me llamó y me dijo, estoy haciendo ejercicio aquí en mi casa, corremos, hacemos distintos ejercicios multifuncionales. Y yo estuve toda la cuarentena haciendo eso con él y luego él se convirtió en entrenador del Ítalo y yo me fui al Ítalo. Y ahí estuve 2 años y luego me cambié al Sport Center. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, ahora en esta tertulia con Mónica Leydar, nuestra querida alumna de tercer año A, vamos a ir a un corte comercial, nuestro corte comercial de manos del gran The Power, Carlos Machado.
Bueno, acá de regreso con nuestra querida Mónica Leydar. Mónica, cuéntame algo. ¿Cómo estuvo esa llegada tuya al colegio? ¿Cómo fue el recibimiento de tus compañeros? ¿Cómo te has acoplado? Cuéntame cómo te va en el salón, ¿te sientes a gusto? Cuéntame cómo te va en mi clase. ¿Qué Realmente opinas? la primera semana yo sí estaba nerviosa porque, o sea, yo estaba ya muy acostumbrada a mi colegio. Estuve 12 años allá en el colegio que yo estaba. Y además que ya estaba acostumbrada a cómo funcionaba. O sea, yo hablo alemán fluido y todas mis clases eran en alemán. Y realmente también estaba nerviosa porque entre mi hermana y yo, ella es más sociable. O sea, yo soy un poquito más cerrada. Ajá. Entonces a mí me preocupaba también el tema de las amistades. Aunque ya una semana antes de que yo llegara, ya Débora les había dicho a todo mi salón que yo iba a ¿Quién llegar. eras tú? Sí. Entonces ya hasta me habían buscado por Instagram, me han dicho. Pero no, la verdad a mí me recibieron súper. Y apenas yo llegué, mi grupo de amigas, que bueno, Samantha, Pau, Maribel, Nati, apenas yo llegué, ellas me acoplaron y fue súper fácil, la verdad. Aunque en las primeras 2 semanas que llegué, yo soy una persona súper estresada con las notas y eso. Y yo me acuerdo que era semana final de corte. Y ellas estaban estresadas y yo no sabía de qué estaban hablando. Y yo me sentía desubicada. Yo estaba estresadísima esa semana. Y eso que a mí me habían dicho, tú no tienes que hacer nada esta semana, porque no tienes que entregar nada. Yo iba a empezar desde el Eso. siguiente corte. Ajá. Pero igual yo estaba estresada. Yo decía, ¿de qué están hablando? Matemáticas, física, biología. Y yo no sabía ni de qué estaban hablando. Entonces esa semana sí estuve un poquito estresada, pero ellas me ayudaron. Y bueno, en todas las clases me va bien. La clase de deporte me gusta bastante. La verdad, es muy diferente a mis clases de deporte en mi anterior colegio. Porque aparte, para empezar, no me llevaba bien con la profesora porque... Ay, Dios mío. No, pero fue porque, por ejemplo, ella me mandaba a hacer cosas que no tenían sentido. Yo competía, ponte, yo compito mañana y tú me mandas hoy a correr 1 hora. No, No, ¿cómo vas a hacer claro, eso? te saca de todo Entonces el era una... entrenamiento. No, y me pasa algo, me Claro, doblo la te rodilla. puedes lesionar. Entonces era una constante pelea de mis papás mandando cartas al colegio. Mónica no puede hacer deporte hoy. Y ella me decía, ¿pero por qué no puedes? Y yo, no puedo, compito No mañana. entendía que era competencia de alto nivel. Entonces era complicado el tema en la clase de deporte allá, sinceramente. Bueno, más bien ayer que mi mamá vio el video, mi mamá me dice, mira qué diferencia Winder va detrás tuyo, mira qué diferencia las flores y esto. Porque la profesora de deporte allá no era muy querida por ningún papá, ningún papá. Y mi mamá, no, vale, qué diferente. Bueno, mi mamá, cada persona que va a mi casa de mi anterior colegio, yo le digo, mamá, no puedes traumar a todo el mundo, ellos siguen Sí, estudiando allá. es verdad, es verdad. Porque mi mamá casi dice, no, bueno, el Ávila es lo máximo y bueno, tú estás estudiando allá. Sí, 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 Y yo, eso, mamá, tú eso no puedes pasa. hacer eso. Eso pasa mucho. Eso Yo pasa entiendo que mucho. acá estamos mejor, pero ellos siguen allá. Sí, eso pasa muchísimo. Bueno, yo creo que te dio clase la mamá de mi primera hija. Te dio clase. Ana María Boca. Sí, ella me dio clase de geografía. Un corto tiempo, pero me dio clases. Sí, ella era coordinadora allá. Sí, aunque ella cuando llegó, me acuerdo que ella dijo que ya tenía como 20 años en el colegio, luego se fue una temporada y volvió. Por Y eso, volvió. esa temporada que volvió fue la temporada que a mí me dio clases. Sí, ya está en España ahora. Y mi hija también, mi hija habla bastante fluido el alemán. Y bueno, está trabajando, administrando unos Hyatt allá en España. Bueno, chéverísimo, buenísimo. Ahora te voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Te acuerdas cuando estás en el taco de salida Ajá. y tienes a países a tu lado, niñas de diferentes países a tu lado? ¿Qué pasa allí cuando estás antes de la pistola? ¿Qué sucede dentro de Mónica cuando se va a dar la partida y que tú escuchas? Bueno, realmente, por ejemplo, en estas competencias que son de 18 años para abajo, cuando ya has viajado varias veces a las que tienes al lado, aunque sean de otros países, las conoces. Por ejemplo, yo de mis series, ahorita en esta competencia ya había bastantes personas que conocía o estabas conociendo, pero las vas a ver después en el futuro. Pero realmente en el taco no piensas nada y se te olvida todo. Y estás como tan pendiente de esperar la salida que en ese momento estás pensando en la prueba, pero no estás pensando en los detalles. Eso es cuando te lanzas. Pero en el taco tú estás concentrado en no robarte la salida, no moverte, porque si te mueves te descalifican Claro, te también. descalifica. No, la única manera de descalificarte no es que te robes la salida. También si te mueves en el taco, Y te haces un mueves. movimiento en falso,
te descalifican. Sí, Entonces ahí lo que estás es pendiente. sí, cualquier movimiento se toma como una finta. Sí. Y te pasa mucho que queda un vacío allí para solo escuchar. Sí, porque además cuando hace mucho ruido o algo así, o sea, dicen suben la serie al taco y cuando se escucha mucho ruido nos bajan para que no pase para que percance. vaya con una corneta o algo así. Entonces vuelven a hacer todo el proceso para que Es un en cualquier estado, caso a nosotros no nos confunda. en un estado de concentración increíble. Increíble. Y Y ahí ya se te olvida todo, ya tú no sabes nada de tu alrededor. hay como un lapsus allí entre tu mente y lo que va a pasar. Sí, bueno, mi papá es el primero que me dice, ¿me escuchaste? No, no te escuché yo. ¿Cómo lo vas a escuchar? Bueno, más bien yo a veces me pongo a pensar, por ejemplo, voy nadando a espalda, ¿qué vas? Mirando al cielo. Y yo salgo de la prueba y en verdad mis ojos no estaban pendientes del cielo, porque van buscando el banderín. Claro, Entonces, aunque tú hayas tenido todo el tiempo el cielo arriba, tú ni te acuerdas de lo que estás viendo. es verdad. Así mismo es. Sí. Eso está excelente para que nuestros alumnos entiendan cuánta presión se vive cuando uno es un atleta de un deporte individual y a la misma vez un deporte colectivo, un deporte por equipo. Eso está buenísimo. Cuéntame qué hay de cierto eso que tuvo un momento de tu vida que ibas a dejar la natación. No le iba a dejar, pero hay épocas donde de verdad es duro. Por ejemplo, el año pasado, a comienzo de año, yo no lograba agarrar el ritmo. O sea, repetía tiempo. Y yo, cónchale, ya No llega un bajabas. momento que te molestas. Claro. Y eso, a mí me avisaron como en agosto que había clasificado al Mundial Junior. Y yo en finales de agosto tenía una competencia. Y yo había entrenado Durísimo. demasiado fuerte. Y en esa competencia repetí todos los tiempos. Y claro, tú te preocupas porque tú vas a ir a un mundial y tú, cónchale, ¿qué voy a ir yo a hacer allá? Sí. Que, por ejemplo, yo decía que voy a ir a hacer yo a Israel si llevo 6 meses repitiendo todos los tiempos. Pero bueno, aunque muchas personas no lo creen, el ciclo se rompe. Sí. Y desde el mundial me ha ido bastante bien. O sea, que cada vez que, por lo menos en una competencia, bajo 2 tiempos. Que eso Que eso es buenísimo. no pasa nunca en natación. Pero por eso, seguramente como ahorita estoy así, o sea, me ves en 4 meses y capaz estoy repitiendo tiempos porque es un ciclo. Sí. Que no siempre vas a estar en tu mejor momento o en tanto mental como físico. Pero psicológicamente tenemos que prepararnos a que vas a bajar esos tiempos. No, porque claro. necesitas entrar en un ciclo olímpico. Y sobre todo después de estas pruebas, después de estas ganancias que has tenido a nivel internacional, nosotros, tus padres y todo el colegio está esperando que tú bajes los tiempos, porque te queremos ver en las próximas Olimpiadas. Claro, y también, aunque las próximas Olimpiadas son en Las Vegas, en 2028, hay unas Olimpiadas que por mi edad sí llego a competir, que son las Olimpiadas Junior, Claro. que son en Dakar, que son en 2026, que es algo más cercano. Y el año que viene también hay Mundial Junior, porque son cada 2 años. Los tiempos hay que bajar. Exactamente. Eso lo decía Marianne John, eso lo decía Ben Johnson. Los tiempos son para bajarlo. Y como decía el último de los hombres más rápidos del mundo, Usain Bolt. Usain Bolt, ¿te acuerdas? Lo vimos en clase. Cada tiempo lo rompo en el tiempo que Dios me permita. No, y él tiene una frase muy, muy importante que él dice, yo corrí 4 años para correr 9 segundos. Y hay gente que en 3 meses no ve los resultados y se rinde. Y se rinde. Y eso en verdad, aunque entrenar 4 años a nivel fuerte es complicado. Y cuando ves las repeticiones de la carrera, realmente son 9 segundos. Y notas los 4 Y años. notas los 4 años. Y ves como la exaltación del hombre. Y cuando va a los 200, ves que aún todavía está mucho más concentrado. Y cuando está en el relevo, que vence a los Estados Unidos, por primera vez, él dice, bueno, ahora sí valió la pena. Sí. Y así son las competencias individuales. Y cuando lo hacemos en equipo, vemos que detrás de eso hay un entrenador, un psicólogo, hay un médico. Siempre hay un tren completo que trabajó para ganar, para tener ese objetivo listo. No, y en equipo tienes un mayor compromiso. Bueno, eso creo yo, porque a ti te puede ir mal en tu prueba. Y bueno, tienes que pasar la página e intentarlo bien en la próxima. Pero cuando es en equipo, o sea, no puedes pasar la página. Porque Sí, si tus señor. 3 compañeros están dándolo todo, tú no puedes ir. Y bueno,
darle lento porque, no sé, te dolía la cabeza. Tienes que aguantarte tu dolor de cabeza y luego verás con los médicos cómo lo resuelves. Sí. Pero cuando es en equipo tienes un mayor compromiso. Así es. En el último mundial de atletismo, el equipo de los Estados Unidos había sido vencido en las dos Olimpiadas anteriores por Jamaica. Busca ese video donde ellas comienzan, una pierde en los 100 metros y la otra perdió en los 200. Y estas dos muchachas se ponen iniciando y finalizando la carrera de los 100 por los 4 por 100. Dios mío, qué carrerón. La primera y la última establecen toda la diferencia, las dos que perdieron medalla. Claro. Y hacen que los Estados Unidos ganen por 3, tenían 2 años que no ganaban a Jamaica. Ya Jamaica tenía una supremacía allí. Sí, bueno, cada país tiene como liderazgo en deportes. Por ejemplo, en atletismo, evidentemente son Estados Unidos Sí, y Jamaica. sí. En natación, ahorita, yo diría que, bueno, Estados Unidos siempre está. Pero Alemania también tiene. No, Alemania últimamente no tanto, más que todo Australia tiene un equipo, sobre todo de mujeres, impresionante. O sea, son como 10 mujeres que tienen todas las pruebas llenas. En todas las pruebas hay una australiana. Una australiana. Bueno, el récord, muchos récords ahorita lo tienen las australianas, como la mitad del programa lo tienen las australianas en récord. También es su programa deportivo. Australia le ha invertido muchísimo al deporte. En Australia todos los deportes han subido de nivel de una manera exorbitante. Sí. Tienen hasta un gran equipo de baloncesto que nunca lo habían tenido. Tienen 7, 8 jugadores jugando en NBA. Australia ha crecido enormemente. Su equipo de rugby, eso da miedo. O sea, un equipazo de masculino y femenino. Bueno, aunque no sé muy bien, pero mi entrenador siempre me contaba que en una de las Olimpiadas hace un tiempo, no sé si es la de 2012, 2016, que los australianos habían cambiado todo su sistema, habían entrenado demasiado, pero que no les fue como ellos esperaban. Y que para 2020, para las Olimpiadas de Tokio, que hicieron todo de nuevo, todo un programa nuevo, nuevos estudios, y desde que hicieron eso, en natación a ellos nadie los para. Sí, los países revisan qué sucedió cuando no logran los objetivos. Los países organizados y lo logran. Mira China cómo se metió en toda la natación y hasta en el atletismo. China estuvo ahorita peleando grandes puestos. O sea, ver 2 chinos metidos en la final de los 200 metros fue increíble. Ver uno en la de 100 fue increíble. No, y yo ahorita cuando viajé al Mundial en Israel, la cantidad de chinos era increíble. Increíble, sí. Y físicamente están desarrollados. Uf, y, o sea, bueno, yo viajé con una niña, viajamos 2 niñas de parte de Venezuela. Y ella es pechista. Y nosotros le veíamos los tobillos a las chinas. Y nos quedamos impresionadas. Sus tobillos eran anchos, o sea, súper entrenados. Estaban todas entrenadas. Sí. Y no fallaban una cuando nadaban. No, y ahora tienen una mejor selección de las atletas. Yo veo que el equipo de baloncesto para derrotarlo cuesta mucho. Son muy altos, son muy grandes. Sí. O sea, el equipo femenino, o sea, son tan rápidas y son tan efectivas que uno dice, wow, es la combinación como que del basquetbol europeo con el norteamericano. A mí me sorprendió una vez, yo no sé, estaba con mi mamá, estaba viendo unos videos de clavados, que, por ejemplo, cuando tú los ves, tú dices, bueno, este estadounidense hizo bien su clavado y el chino también, pero el chino tenía casi nota perfecta y el estadounidense tenía la mitad. Así mismo fue. Y tú decías, y en verdad son cosas que nosotros no entendemos por qué, porque nosotros lo vemos igual. Claro. Pero debe ser que hay algo en los detalles que ellos harán. Los detalles de la técnica, la entrada al agua, todo. Yo los veía en repetición, en cámara lenta, y eran impecables los clavos de los chinos. Sí. Estaban entre 9 y 10 todo el tiempo, 9 y 10 todo el tiempo. Sí, yo estuve observando eso y vi las estaturas también que tenían. Nunca China había presentado una delegación tan alta en todos los deportes. Bueno, yo eso lo estaba hablando con mi papá cuando fui al Mundial, que fue que él me acompañó, y él me decía, bueno, es que en China también funciona diferente. En China, ya cuando tú llegas a un nivel deportivo muy bueno, ellos te dicen, no estudies,